¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Jueves 13 de agosto de 2026, estamos haciendo el capítulo número 39 ya de Imágenes en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas y estamos en esta semana porque ayer fue el Día de la Juventud, así que saludamos a todos las y los jóvenes en este día tan especial. Los invitados de hoy serán dos actores, Mateus Fávero y Eduardo Vázquez, actores de la obra Antes de Decirlo, que mezcla teatro y audiovisual, escrita y dirigida por David Atencio de la compañía Tercer Abstracto. En cartelera este sábado 15 de agosto en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Nos vendrán a encontrar esta mezcla particular de teatro y audiovisual. Pero antes recibimos aquí a nuestro cansado panelista Raúl Rojas Montalbán, crítico de cine especializado en historia del arte, que nos viene con un análisis de una película de Movie. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, aquí llegué corriendo. Tenía clase en Cedesur, así que... Así es la vida. Así, corriendo como siempre. Sí, vengo con uno de los estrenos de Movie, ¿cierto? Se llama Alpha, de la directora francesa Julia Ducournau. Una directora mujer que yo sigo hace bastante tiempo. Tiene películas muy entretenidas y ganó la Palma de Oro en Cannes con una película que se llama Titán. Tiene Crudo también y Junior de 2011. La sigo porque siempre he explorado como el terreno del subgénero, body horror, terror, un horror, terror bien metálico, muy referente a Crash de Cronenberg o incluso Crímenes del Futuro. Y sobre todo como... encuentro muy entretenido como el punto de vista femenino, ¿cierto? En una película de terror donde explora como otras pulsiones, otros deseos. Y generalmente la mayoría de las protagonistas de sus películas son mujeres o adolescentes que transitan, ¿cierto? En la edad y sobre todo la idea de que estos cuerpos femeninos se pueden transformar de alguna forma. Ahí está un poquito como el horror. Y Alpha, ¿de qué va Alpha? Una chica de 13 años se hace un tatuaje en una fiesta y el cuerpo empieza como a enfermar, a transformarse y sobre todo como la ambigüedad un poco del relato y de la transformación femenina. ¿Y a qué va el subtexto de toda esta metáfora? Asumo? Sí, no, claro, es que ahí hay ciertos problemas. Sí, sin revelar. Un poco creo yo que la película tiene como muchos retazos, y a mí siempre algo que me ha gustado de Julia Ducournau es que juega con los formatos. Son formatos híbridos, perfectamente tú estás viendo la película y el inicio de la película parece más un video musical. Entonces hay una mezcla de formatos, una mezcla de ideas, pero creo que particularmente en esta película Alpha, como que hay algo que no llega bien a puerto, no termina por explotar. Siempre como quedé un poquito como con ganas de más horror, más sangre y algo un poco... ¿Por qué juzga eso uno de la película? Por el trabajo anterior de la directora. Creo que ese es el parámetro. Pero yo creo que aquí también hay un gran factor, un poco de eso, como de la poca sorpresa de la película o cosas que no terminan como por calzar, que es la sustancia. Yo creo que la sustancia, creo que es una película que llegó como a cierto límite en lo expresivo, y un poco también la directora Coraline Ferjat también es francesa. Entonces hay un horror francés que es muy entretenido, muy visceral y es digno de explorar. Pero creo que la película Alpha, creo que está un poquito a medias, como que hay algo que no termina de llegar y que la película explora la memoria, el deseo, la transformación del cuerpo y también el dolor y la pérdida. Pero la película un poco también juega un poco con esta idea, creo que hay cosas que ya vimos, como por ejemplo en Trainspotting, la droga, claro, o lo que puede significar una infección. Entonces, volviendo a ciertas metáforas que ya también hemos explorado el 2025. Es un poco un reciclado de muchas otras. Totalmente, sí, y eso hace como que ciertas partes ya las vi, pero esas partes no llegan a puerto como para un poco quedar claro un poco, no sé, pues cuando explorábamos la semana pasada con Christopher Nolan, que era evidentemente lo que decía, acá creo que cuesta un poco llegar a lo que quiere decir la directora. Todo muy sugerido, ambiguo y queda ahí... Totalmente. Yo creo que ahí hay algo como interesante un poco lo que planteas, una película que en sus partes termina siendo bien ambigua. Y de esta directora, ¿alguna otra que tú recomiendas sí o sí? Yo recomiendo las dos anteriores. Una es Titán, ¿cierto? Y otra es Crudo.
que son las como las bien interesantes. Y sobre todo la idea que siempre juego como con la idea de que en la adolescencia nosotros siempre como pasamos con una transformación que no nos reconocemos y muchas veces como que nos vemos como monstruos y ella toma esta idea y como la exacerba. Creo que esas dos ideas cruzan mucho en Crudo del 2016 y en Titán del 2021. Yo creo que y el valor un poco de ver más cine dirigido por mujeres. Aquí hay dos exponentes bien interesantes que son absolutamente actuales. Julia Ducournau y Coraline Fercat. Y si llevamos esto a la realidad chilena, ¿a quién te atreverías a recomendar? Sea mujer o hombre, da lo mismo. Buena... Tenemos a Jorge Holguín, pero eso ya lo trajimos de invitado, Sí. pero alguien más contemporáneo quizás. No, es que, a ver, hay no sé si es chilena, pero creo que hubo una película argentina que estuvo en Netflix, que también de terror, se me fue el nombre, se me va un poco, una película que exploraba el terror en el campo y exploraba un poco la idea de una posesión del cuerpo. Entonces ahí también un poco, creo yo que a nosotros nos falta un poco como tomar esos relatos y transformarlos. Creo que muchas veces copiamos los Y formatos. copiamos otras mitos, leyendas de otros Ahí es lados. donde creo yo que el cine argentino tiene un valor de, sí, puede trabajar como Hollywood, pero siempre va a tomar y desarrollar algo que es propiamente de su identidad. Y eso ahí creo que hay algo que es digno de discutir y de trabajar. Lo que está haciendo un poco Jorge Holguín con Calcutú, un juicio a los brujos en Ahí Chiloé ahora. tenemos llenos de historias, nuestras abuelas contaban, tenemos sobre todo el sur plagado de historias que son dignas de relatarse porque son nuestras propias leyendas. Sí, yo quiero recomendar además una película que está en cartelera solo en la Cineteca Nacional de Chile, recomendada por nuestra Ignacia Pessoa, productora periodística de Imágenes en Movimiento, que se llama Moscas, película mexicana que está en estreno y solo en la Cineteca Nacional de Chile de forma gratuita. Se dice que es la mejor película del año, por ahí están los comentarios, así que les invitamos a verla, así que ojalá lo podáis Voy a dar una también. vuelta ahí para... Y la gente que se meta a la página de la Cineteca, que es entrada gratuita, pero reserven su ticket. Y recordarles, antes de despedir a Raúl, el concurso que tenemos de aniversario de un año al aire de Imagen en Movimiento. Estamos sorteando 2 poleras de Radio UNIAC. El concurso y todas las instrucciones están en el Instagram de Radio UNIAC. El sorteo será el jueves 27 de agosto y ustedes pueden concursar hasta el miércoles 26 de agosto. Así que vamos a estar ahí, quizás con Raúl, quizás con Hernán, no sabemos, pero le invitamos a todos a concursar por una de las 2 poleras que vamos a sortear de Imagen en Movimiento. Y te debo tu polera, Raúl. Voy a venir a buscarla. La próxima semana te la traigo y la mostramos por cámara, ¿ya? Perfecto. Vale, muchísimas gracias como estén siempre bien, y nos chao, vemos en la próxima. Ahora vamos con lo que anunciaba al inicio del programa. Tenemos a 2 invitados hoy y esta es una mezcla que Raúl me recomendó invitar a estos invitados. Es una obra de teatro que mezcla la forma teatral con el audiovisual de la compañía Tercer Abstracto. Recibimos a Mateus Fávero y Eduardo Vázquez, quienes son actores. Mateus es actor, dramaturgo, docente e investigador teatral brasileño. Autor de libros, candidato a doctor y desde 2017 codirige Tercer Abstracto, programa binacional Chile-Brasil de investigación y creación en teatro. Por su parte, Eduardo es actor también, lleva más de 10 años en la compañía Tercer Abstracto, ha trabajado como pedagogo en talleres para distintas comunidades, actor para publicidad, productor técnico para teatro, marketing de festivales de teatro, Santiago Mil, Fan Fest y mucho más, pero hoy vienen por Antes de Decirlo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Qué bien. Hola Eduardo, hola Leo, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Ya un poco gracioso, nosotros nos estábamos riendo tras cámara, porque lo que estamos haciendo hoy es un poco de lo que trata la obra Antes de Decirlo, ¿verdad? Yo voy a leer la sinopsis, y la tratamos de descifrar con los chicos aquí. La obra Antes de Decirlo es un programa dispositivo reflexivo donde la conversación se transforma en escena y el análisis en acción. Una entrevista que se convierte en un juego metateatral que expone el gesto, su potencia expresiva y su independencia del texto. ¿Qué pasa antes de decirlo? ¿Qué dice el cuerpo cuando la palabra todavía no llega? Este es un espacio híbrido donde los límites son difusos y se mezcla entre lo dicho y lo hecho. Algo así. Cuéntenos en palabras sencillas, ¿qué puede esperar la gente que va a adentrarse a ver Antes de Decirlo? Primero, comprender que la obra, nosotros realizamos hace ya varios años un tipo de teatro que se construye a partir de la idea de una investigación. Y este es un claro ejemplo de eso. Hay una investigación en artes, en teatro específicamente, que se ejecuta por fuera, que está relacionada con el gesto, con la signicidad del gesto en el teatro.
Y luego de un tiempo de esa investigación, que ahí Mateus puede indagar más en eso porque él es parte de esa investigación, David, que es el director, junto con Mateus o otros miembros del equipo, deciden llevar esa investigación a obra. Y entonces esta es una obra que intenta construir una experiencia escénica de la significidad del gesto en el teatro, y para eso también trabajamos con autores relacionados que proponen que el teatro es gestual. Mateus, no sé si querí... Claro, no, yo creo que esa es la premisa, ¿no? Que el teatro es gestual, eso estamos buscando poner en escena, entonces que el público va a ver primero una mezcla de formatos, como hablaban recién ahora sobre la película, ¿no? Como una mezcla de formatos acá. Vamos a tener una escena del siglo pasado, donde la vamos a poner en escena para ver una historia junto con los gestos, y enseguida tenemos un cambio de formato en la obra y entramos muy similar a lo que está ocurriendo aquí ahora, que entramos en un podcast y en ese podcast hablamos sobre la obra y sobre qué es el gesto y cómo el gesto aparece en la obra y en la vida. Hablamos con palabras y también hablamos con gestos, y se van desarrollando en el fondo ahí un cruce de situaciones paralelas. Claro, y nos dejan muy en claro, bueno, sin revelar mucho, pero que hay cosas que uno dice con la palabra, otras con el gesto, otras son complementarias a... yo quiero saber cómo dentro del proceso creativo fue la decisión, en qué momento de incorporar audiovisual o cámaras en vivo, o fue desde el inicio, ¿cómo fue esta construcción? No fue desde el inicio la idea de mezclar con audiovisual, porque para quienes no vieron la obra todavía estamos hoy, mañana y pasado, vayan a ver la obra. Sí hay una mezcla súper interesante con audiovisual, y el audiovisual entra no como un recurso, sino que como un compañero para generar una potencia, para develar la potencia del gesto. Porque en el fondo, no vino desde el inicio. Cuando partimos explorando lo que era el gesto, David, director de la obra, decía, es que el gesto es una materia que está siempre en el teatro, pero parece que pasa desaparecido, como que uno no pone atención a eso. A veces está muy lejano del público, al escenario, yo me imagino... Con esto pasa al revés. Que yo creo que no se observa como algo particular, como una materia del teatro en sí, sino que se observa como parte inherente de la actuación. Entonces la cámara y el audiovisual entra justamente para hacer ese zoom, ese captar, poner énfasis, enmarcar los gestos que aparecen en la escena. Yo quiero mencionar, eso sí, que el descubrimiento de este formato, o sea, lo que nos llevó al audiovisual fue la idea de que esto tenía que ser un podcast. Claro. Y quiero mencionarlo porque creo que tiene como un poco de anécdota artística, que fue que estábamos investigando qué hacer, cuál iba a ser el formato, se pensó que iba a ser una suerte de conferencia performativa, y de pronto David sale a fumar fuera de la sala que estábamos, donde habían unos grandes paneles de vidrio, y nos ve desde afuera moviéndonos, tal como lo que están encuadrando en este momento en la cámara. Ahí está su cámara. Así, es como si estuviera él, pero no escuchaba, pero veía que nos estábamos moviendo y dijo, esto debería ser un podcast. Es la plataforma perfecta para que se hable algo mientras se dice otra cosa con los gestos. Y ahí, como dijo Mateus, el audiovisual en el fondo nos ayuda a poder observarlo más y mejor, de cerca y como con un énfasis, y además las cámaras en la obra dan un ritmo. Dan un lenguaje. Eso. Sí, los camarógrafos son como un personaje más, ¿verdad? Completamente. Y hay como ese montaje en vivo también, esa cosa del switch entre una cámara y otra, y ese armado en vivo, mientras nosotros estamos ahí en esa otra situación, en esa situación paralela. ¿Y cómo a ustedes les ha cambiado quizás en su forma de interpretar o en su vida a través de esta experiencia enfrentarse a esto, como la experiencia, siempre el teatro irrepetible, ¿verdad? Pero esto es aún más al límite, encuentro yo. Ver esto en vivo desde la perspectiva que uno se pone en el público, todo cambia, es como... No sé, me voló la cabeza. Yo había visto otra experiencia a distancia online, pero nunca en vivo algo aquí en Chile así. Cuéntenos... ¿Qué les ha pasado a ustedes? El teatro que hacemos con la compañía siempre ha tenido esta cosa vertiginosa de que uno no, como actor, no solo interpreta, sino que es más bien un performer que necesita, por el objetivo de la obra, realizar distintos tipos de acciones. Yo he movido tarimas
Y después entro a la tarima y actúo un personaje, he movido focos, he movido aparataje técnico como en esta obra, o incorporamos estas tecnologías que de pronto no son híbridas, ¿no? Creo que es súper vertiginoso, creo que es muy interesante, creo que tiene una perspectiva política de la actuación en la cual creo que es muy material. Creo que es una manera muy material de ver la actuación y el rol de la actuación en el teatro. Particularmente con esta obra es chistoso porque nosotros dos tenemos como la vista periférica, podemos ver lo que va encuadrando la pantalla y nuestros demás compañeros no tienen la misma experiencia, pero para mí es súper interesante poder divisar que estoy encuadrado para empezar a ejecutar. No estoy viéndome todo el rato, veo que estoy encuadrado y de esa manera creo que Como tu tercer ojo. un poco, sí, y creo que eso genera un mejor ritmo del espectáculo. Yo creo que hay algo que a mí me mueve en relación a eso, que es intentar de alguna forma llevar el teatro más lejos, como de preguntarse y de proponer una otra, ¿qué es el teatro? Pero llevarlo más lejos. Y creo que en ese caso el audiovisual y el gesto entran como potencia para poder hacerlo, para poder preguntarnos de forma material, como decía Lalo. Y estaba pensando ahora que tenemos igual una historia con el audiovisual en Tercer Abstracto. Hicimos en 2020 un documental de proceso que se llamó Azul, que en el fondo nunca existió una obra, sino que la obra era ese documental, junto con una obra radiofónica, les invito a conocer. Está en YouTube. Era como un falso documental. No, porque era un documental realmente del proceso, pero la obra al final nunca terminó de ocurrir porque decidimos que el documental y la obra radiofónica era la obra. Y también durante la pandemia hicimos una obra llamada Épico online. Y estábamos en Brasil, de hecho en ese momento junto con David, y era muy interesante porque en la plataforma por Zoom mezclábamos personas de Brasil y de muchas partes de Latinoamérica y hacíamos la obra online. Entonces igual hay un interés por estar dialogando con otras tecnologías, otros formatos, a veces más o menos dependiendo de la obra, pero siempre un interés de eso, de llevar el teatro más allá. ¿Y cómo hacía usted sobrellevar quizás este teatro tan distinto a lo tradicional para un público que quizás es bien fluctuante entre ir y venir? ¿Ustedes además tienen otro tipo de montajes o trabajan en otro tipo de obras más tradicionales? ¿Cómo convive esto del arte y la pasión versus la estabilidad? Es complicado, es una relación complicada con todo lo que mencionaste, porque a mí, obviamente, llevamos muchos años trabajando acá y creo que me gusta. No es lo único que me gusta del teatro, también me gusta mucho el teatro tradicional. No tengo una compañía con la que haga formas teatrales más tradicionales, pero he tenido varias experiencias fuera de Tercer Abstracto haciendo teatro más tradicional. Encuentro que tiene otras lógicas y que son lógicas que también son desafiantes. Y me gustan. Y respecto a cuál es la relación con los públicos, yo creo que creo que no somos los más populares del barrio, pero creo que con los años se ha ido instalando un poco, y no solo nosotros, porque en el fondo creo que a lo largo de estos últimos 15 años han aparecido y han emergido muchas figuras de teatro experimental que igual van creando audiencias, y creo que Tercer Abstracto es parte de esos artistas teatrales en Chile, y creo que esas audiencias se han ido creando y han ido acompañando un poco como el devenir de este tipo de propuesta, y cuando hacemos obra en Tercer Abstracto, en el fondo para nosotros es súper importante como respetar nuestro manifiesto artístico. No buscamos ser incomprensibles, no buscamos ser elitistas per se, pero sí queremos, como decía Mateus, llevar las experiencias teatrales hacia espacios de pronto más elaborados, complicados, nuevos. La originalidad es un punto de búsqueda igual. Lo que quería comentar es que creo que está, bueno, dos cosas en verdad. Una primero en relación a eso de los públicos, que creo que está una idea de que el teatro para todos los públicos, y eso de hecho creo que dialoga con políticas actuales y direccionamiento de gobierno.
de lo que significa el teatro, un teatro más masticable o un teatro que cuenta una historia, y quizás creo que está la idea de que el teatro puede ser otra cosa, y creo no, hemos descubierto a lo largo de esos 14 años de Tercer Abstracto que si al público le interesa esa otra cosa. Pero como dice Lalo, que es muy importante, no es de que, entro a una obra y no entiendo nada, porque uno tiene esa idea también de obra de arte contemporáneo, de teatro contemporáneo, no entiendo nada. Sí. Creo que hay un desafío para nosotros, y que me gusta, y que he desarrollado incluso también en el doctorado, que es pensar cómo insertar la mediación dentro de la obra. Entonces, parte de lo que es, antes de decirlo, también va en ese camino, que es, presentamos una escena de una obra de teatro más tradicional, para luego romperlo, pero siempre guiando al público. Hay una introducción anterior del director diciendo, mira, un poco eso es lo que ustedes van a ver. Eso que ustedes van a ver tiene que ver con el gesto. Entonces hay un diálogo ahí, porque no interesa eso de no entender nada, pero sí nos interesa abrir el teatro para eso de la política de la percepción, de lo que es vivo, de lo que antes estábamos conversando antes de partir acá, como de que cada persona percibe de una forma esa obra. O sea, todas las obras, ¿no? Pero acá creo que hay una apertura más grande, una invitación a eso. Y creo que la segunda parte, que es sobre cómo subsistimos, eso es terrible. Es un tema país. Sí, bueno, en todas las distintas disciplinas, ¿verdad? Y hablando del diseño audiovisual, aquí vemos en los créditos que está José María Urrutia y Julio Lobos. José María Urrutia, estudiantes de UNIAC, precisamente audiovisual. ¿Cómo fue el trabajo con ellos en lo concreto, en lo cotidiano, en el montaje? ¿Ellos entraron desde qué momento? ¿Ellos propusieron o no? ¿Cómo fue? También en la parte técnica, ¿no? El tipo de cámaras que utilizan. Julio es actor formado por la Universidad Católica, junto con muchos como Eduardo. Es de la generación de David. Exacto, de la generación de David. De la misma generación. Y migró o se vinculó con el audiovisual. Entonces, una persona que tiene experiencia en esos dos campos. Y cuando estábamos en la investigación sobre el gesto, estuvo ahí con nosotros, hizo un aporte en ese proceso. Julio en el fondo los últimos años ha sido colaborador nuestro, o sea, él grabó el documental. Por ejemplo. Entonces, pero alguien que está constantemente... Claro, como haciendo los teasers de las obras, etcétera. Entonces, alguien que conoce muy bien el teatro y tiene ese dominio del mundo audiovisual también. Entonces era una mezcla muy interesante, y ahí, claro, Julio junto con David fue quien fue armando cómo iba a funcionar esa dinámica. Vamos a necesitar dos cámaras. Las cámaras como... Dos monitores. Ya tenemos una cámara, es esa. A ver, si me consigo otra. Como también está eso, porque no teníamos tanto financiamiento así. Entonces, y claro, y ahí entran los cámaras, que el José entra primero como cámara, y ahora está en el trabajo que hacía Julio en la primera temporada, que era el de la switchera, de estar haciendo ese montaje en vivo, y antes el José estaba en la cámara y pasa eso, ¿no? Entonces hay dos cámaras, una persona que está ahí haciendo el switch en vivo entre las dos cámaras, y además un apuntador, que recuperando esa figura del teatro que soplaba el texto, es una persona que está ahí en vivo diciendo, ahora, gesto, enfoca, mano de Mateus, ahora, Eduardo, para que las cámaras se ubiquen. El proceso de elaboración de eso fue muy sintético, muy directo, diría yo. O sea, hubo un diseño que tomó un tiempo, pero luego la ejecución creo que tenía que ser muy vista de afuera. Entonces eso es el trabajo de la dirección de David en el fondo, y creo que es muy vertiginoso. Creo que es muy vertiginoso diseñar. Oye, te mueves para allá porque tienes que enfocar este gesto ahora y para que la switchera alcance bien, en fin, o sea, como... Y cambió completamente la obra cuando entró el audiovisual. Era una cosa, y cuando empezó a llegar, cambió incluso como la potencia de lo que uno veía, y nosotros que estábamos adentro era... hay toda una otra capa ahora que está pasando alrededor de nosotros. ¿Cómo cambiamos la actuación? ¿Cómo nos relacionamos con eso? Como toda una transformación ahí. Estamos con Mateus Fávero y Eduardo Vázquez, actores de la obra Antes de decir, lo que mezcla teatro y audiovisual. Y para endulzar esta hora de la tarde, saludamos a nuestro querido auspiciador Mazamiel Panadería y Pastelería, emprendimiento de tradición familiar. Tienen 4 sucursales: Varas Mena 177 San Joaquín, Condel 1807 Ñuñoa, Seminario 677 Ñuñoa y la nueva Santa Elvira 55 Santiago Centro. Cada jueves nos acompañan en Imagen en Movimiento con un regalito para nuestros invitados e invitadas. Así que aquí tenemos 2 cajitas dulces para Mateus
Mateus y para Eduardo. Qué rico, muchas gracias. Gracias. Estamos en vivo, mostramos la cajita como En siempre vivo. de masa miel. Qué bien. Con mucho cariño. Gracias, Mazamiel. Para que disfruten los productos y sigan a Mazamiel en Instagram, en TikTok y mazamiel.cl. Rico. Increíble, gracias. En estos últimos minutos, antes de despedirles, ¿por qué alguien amante del cine querría ir a ver esta obra? ¿Cómo podemos cautivar a esta audiencia? A ver, yo creo que cualquier amante del cine que le interese un cine que indague en otras disciplinas, que sea interdisciplinar, que sea también experimental, creo que puede ser una súper buena muestra de eso. ¿Qué se te ocurre a ti? A mí se me ocurre que es como ir hacia un mundo más analógico a la vez, que es súper digital, pero como volver a ver eso ocurriendo en vivo, como esa mezcla, realmente la mezcla entre teatro y audiovisual, es como van a ver ese montaje ocurriendo en vivo. Creo que eso es curioso, genera curiosidad, no sé. Sí, y yo debo decir que vi la obra la semana pasada y es Eso. muy, se ve muy profesional toda la técnica. A mí me encantó cuando apareció ese montaje y me sentí muy representado. La gente de radio también que nos escucha o gente vinculada al Total. sonido, sonidistas, todo es como un mundo. Te ves representado todo el rato. Yo me cagaba de la risa y me sentía representado con cada personaje que iba cambiando porque me ponía en el papel de cada uno. Así que también ampliamos la invitación a gente que le gusta el teatro, el cine, el audio, ingenieros de sonido. Nuestro Jaime Barra lo va a invitar a que vaya al departamento de teatro a ver esa obra. Está súper buena. Entonces le invitamos a las últimas 3 funciones. Hoy jueves 13, mañana viernes 14 y el sábado 15 de agosto a las 20 horas en el departamento de teatro de la Universidad de Chile, Morandé 750 Santiago, Metro Plaza de Armas o Calicanto. Las entradas están en ticketplus.cl y sus valores son de 8.800 general, 5.500 estudiantes de tercera edad y hay más descuentos para la comunidad del de Tuch u otra gente. Ahí pueden revisar en la página web ticketplus.cl. Redes sociales donde seguir a la compañía, más información, cuéntenos dónde. @tercerabstracto La página web también. y www.tercerabstracto.com. Sí, ahí en esa página, perdón, hay un montón de material. La política de la compañía es compartir todo de nuestro proceso. No sé si está muy cargada con antes de decirlo, pero al menos todo nuestro trabajo Todavía anterior. no tanto con antes de decirlo, pero desde los Pero lo trabajos va a anteriores. estar Ujú. y en el fondo también ahí aparecen mails de contacto. David, Mateos están siempre súper disponibles para contribuir a cualquier tipo de conversación artística y investigativa. Estamos muy interesados como en esa vinculación con la comunidad fuera de la obra en sí. Ujú. Bien, y le mandamos un saludo también a David Atencio, director y escritor de esta obra. No se la pierdan entonces, 3 últimas funciones, toda la información en Tercer Abstracto, en Instagram, en página web y ticketplus.cl. Ha sido un gusto tenerle, Mateus Un Fávero y gusto. Eduardo Vázquez, aquí en Un Radio placer. UNIAC. Y Muchas les esperamos en la gracias. próxima, donde hay algo audiovisual por ahí, vamos a estar atentos a sus procesos. Ya, po. Muchas Súper. gracias por la invitación. ¿Ah? Y vayan a ver la obra. Últimas 3 funciones. Así es, yo les dejo por esta semana, nos vemos la próxima con más de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas y nos vemos el próximo jueves 20 de agosto a las 2:30 de la tarde, radio.uniac.cl. Chau, 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 chau. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.